nombre es Arturo García y voy a hablarles sobre el tema de reproducción de moluscos bivalvos. Los moluscos bivalvos son un conocido grupo que pertenece a especies tan importantes como las almejas y mejillones. Se caracteriza por tener un cuerpo aplanado lateralmente y tener dos conchas unidas al dorso que cubren por completo al cuerpo del animal. El pie musculoso también está aplanado y tiene forma de hacha, el cual emplea para excavar generalmente en fondos arenosos o fangosos, donde viene enterrada la mayor parte de las especies. Los bivalvos son moluscos exclusivamente acuáticos, marinos o de agua dulce. El nombre de bivalvos hace referencia a su principal característica, que poseen valvas unidas entre sí y articuladas mediante una charnela. Las valvas pueden tener diferentes formas: irregular, redondeada, triangular o alargada. La reproducción. Los bivalvos se reproducen de manera sexual y se pueden diferenciar entre individuos de sexos diferentes. Sin embargo, algunas especies son hermafroditas. La fecundación generalmente es externa, son ovíparos y el ciclo de desarrollo es indirecto, puesto que las crías pasan de un estado de larvas antes de llegar a adulto. Hay 4 tipos de hermafrodismo, que es simultáneo o secuencial: hermafrodismo consecutivo, hermafrodismo rítmico consecutivo y el hermafrodismo alternativo. La morfología del aparato reproductor. Estas se originan a partir de las células mesodérmicas localizadas en la región posterior del cuerpo próxima a los ganglios viscerales. En su proceso de desarrollo, estas células primordiales se multiplican profusamente, separándose en 2 grupos que se disponen a los lados de un cuerpo formado, un sistema de tubos y folículos. Los ciclos reproductivos. El ciclo reproductivo de los bivalvos está constituido por varias fases, que son la activación de crecimiento de la gónada, la gametogénesis, la maduración de los gametos, la puesta al periodo de descanso o recuperación. Determinación de la fase del ciclo reproductivo. La gónada de reposo sería el estado 0, que de ahí pasaría a una gónada de desarrollo, estado 1, 2, 3 y 4. La fase final sería la gónada madura en estado 5. La gametogénesis es la parte inicial de la gónada, que está integrada por un conjunto de folículos tubulares compuestos solamente de gónadas y células foliculares de poca importancia. Su forma generalmente irregular, alargada. Paralelamente a la pared de folículo presenta al borde del núcleo muy poco marcado la cromatina, formada una granulación muy fina y 2 núcleos pequeños. Estas células son semejantes en los machos y en las hembras. Se dividen profusamente, dando un lugar a casos de espermatogonias y ovagonias correspondientes. El acondicionamiento. El método básicamente consiste en la colocación de los moluscos del mar, algo más caliente, en la que se encuentran en condiciones naturales, en un aumento gradual de temperatura para alcanzar un nivel deseado. La puesta. Una vez que la gónada alcanza el máximo desarrollo y las células sexuales adquieren su completa madurez, tienen un lugar de expulsión de 2 gametos puesto, cuyo inicio corresponde normalmente a una combinación de factores de orden genético, térmico, mecánico y hormonal. Factores que determinan la puesta es la temperatura, estímulos mecánicos, iluminación, estímulos químicos y neurosecreción. Métodos experimentales para provocar la emisión de gametos. Las variaciones térmicas son adición de gametos, variación de temperaturas y adición de gametos. Lo que es variación térmica, el sistema más comúnmente utilizado para provocar expulsión de gametos en los bivalvos es la variación de la temperatura. La adición de gametos. La adición de gametos, uno u otro sexo al agua que contiene, a estimular un procedimiento que utiliza aisladamente, solo da resultados positivos. Variaciones de temperatura. Adición de gametos. Generalmente, en el caso de estímulos térmicos y gametos, mejoralmente notable. Los gametos resultan cuando se emplean ambas técnicas por separado. El desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario. En los lambercios, los machos expulsan al exterior espermatozoides maduros y las hembras ovocitos. En primer orden, el ovocito es diploide y su proceso de maduración. Fecundación. Ciertas sustancias producidas por los huevos y espermatozoides pueden jugar un papel de fertilización. Las producidas por los ovocitos
aglutinan el esperma y aumenta su modalidad. En la segmentación, formada por la membrana de fertilización, se produce la reproducción cromática y aparecen cuerpos polares. El desarrollo larvario, fijación y metamorfosis. Al alcanzar la fase perivelil, las larvas tienen que ir hacia el fondo, pasando de la fase natante a una fase rectante, en la cual se alternan ambas formas de locomoción. Vamos a ver que la primera fase a los 2 días es 100 micras y hay otra especie que produce a los 9 días tiene 150 micras, pasando así a micras mayores hasta que llega a un punto que tiene 700 micras, que ya es la fase, o sea, la poslarva. Factores externos que influyen en el desarrollo larval y embrional. El alimento es uno de los mayores factores relacionados, la cual las larvas de bivalvos determinan su alimento en algas unicelulares. Por otro lado, la temperatura. La mayor parte de los bivalvos son de aguas templadas. La tasa de crecimiento de las larvas aumenta a medida que se aumenta la temperatura hasta un punto ligeramente por encima de los 30 grados. La salinidad. Este factor tiene menos importancia sobre el desarrollo larval, ya que ellos experimentan fluctuaciones considerables de salinidad durante su vida pelágica. El pH aparentemente puede funcionar sobre amplios márgenes sin afectar a las larvas. La densidad de larvas. En general, las densidades de las larvas pueden ser cultivadas varían en el tamaño. Ellas normalmente hay un amplio rango de concentraciones aceptables. La calidad del agua. La calidad del agua es un problema persistente cuando se cultivan animales pelágicos, pequeños y alta relación. Superficie de volumen y su exposición obligada a cualquier sustancia se encuentra en el agua, hace totalmente susceptibles. Moluscos cefalópodos. Son invertebrados más evolucionados que existen y hay alrededor de 1000 especies comprendidas entre cefalópodos, decápodos como sepias, globitos, calamares, cotas y así como octópodos, es decir, pulpos. Habitan en la plataforma continental y en el talud o fondos abismales. Los aspectos de los moluscos cefalópodos. Los moluscos presentan dos tipos de huevos, isolecíticos con escalo-vitelo y los telocíticos con abundante vitelo. Sin embargo, los cefalópodos tienen huevos telolecíticos. Como podemos ver aquí, son dioicos y presentan dimorfismo sexual, el isolecítico y el telolecítico. Su comportamiento sexual está definido por la caracterización de su sistema nervioso. Su desarrollo es directo, es decir, no presentan estado larvario como tal. En los cefalópodos decápodos, las características sexuales eternas. En el macho, la presencia de ectocolítico provisto en laminillas y necesario el proceso de cópulo. Presencia de un testículo ubicado en la región inferior de la cavidad paleal. Al contrario de la hembra, tiene una bolsa receptáculo seminal, glándulas ni dementarias evidentes por la transparencia en su manto. En cambio, en los cefalópodos o topodos, los caracteres sexuales eternos presentan una semejante estructura con la peculiaridad de que el ectocitilo en estos individuos puede desprenderse y penetrar a la hembra, como podemos ver en la imagen. En los cefalópodos decápodos, la anatomía de los órganos reproductores. Los machos presentan testículos, conducto eferente complejo al espermatofídico, conducto eferente y el saco espermatofídico. En hembras, compuesto por ovarios, oviductos, glándulas. Los cefalópodos decápodos, maduración sexual. Estas crecen en proporción minúscula para que en su inicio la maduración ocupe un 16% del peso total. En hembras, menos que el 5% en machos. La diferencia se debe a que hay muchas más estructuras reproductivas en hembras que en machos. Tienen una cierta similitud en lo que es saco de tinta, la glándula digestiva, y tienen una pequeña diferencia en lo que es glándulas oviductales, glándulas nidamentales y lo que es ovario. A diferencia, el macho tiene un saco espermatofídico, fórico y un testículo. Cefalópodos, octópodos, maduración sexual. Estos organismos, la gona es mucho más pequeña en el estado juvenil, en cambio en el estado madurez alcanza un peso mayor. Son las glándulas óseas que proporcionan madurez sexual en octópodos.
Factores determinantes en la madurez sexual. Estos dos grupos, los cefalópodos, la temperatura y el fotoperiodo son determinantes del proceso. En octópodos también depende del sistema óptico de la especie por la producción de hormonas y ocurre de forma precoz en machos. La cópula, fecundación y puesta tienen un proceso cortejo similar, siendo selectivos al escoger la pareja. El estímulo para iniciar la cópula no es más que ver machos o hembras maduros. El ectocotilo es la estructura encargada de llevar los espermatoforos a la cavidad paleal de las hembras, suele ser de forma directa o indirecta, que es cuando este brazo se segmenta en los polvos para llegar a su cometido. La cópula, fecundación y puesta. Los decápodos tienen su fecundación externa, mientras que en los octópodos es interna. Una vez que se realiza el proceso de puesta, los calamares, por ejemplo, ellos expulsan sus huevos que se fijan al fondo o en algún objeto. Estos acaban muriendo días después. Por otra parte, los pulpos desovan en cuevas donde permanecen sin siquiera alimentarse, cuidando de sus huevos. Una vez que hay eclosiones, los pulpos también mueren. Gasterópodos prosobranquios. Moluscos prosobranquios pertenecen a la clase más extensa del filo de moluscos. Presentan área cefálica, un pie musculoso ventral y una concha dorsal. Son una subclase que obedece a tres grupos, los arquegasterópodos y los mesogasterópodos y los neogasterópodos. Arquegasterópodos. Los arquegasterópodos son primitivos, apenas cuentan con una gónada que por su color muestra la diferencia de sexo, no contienen un órgano copulador o glándulas accesorias. Los mesogasterópodos presentan un dimorfismo sexual mediante la presencia de un pene en machos, aunque hay familias que no los tienen o los tienen. Son mayoritarios y más complejos. Nuestros gasterópodos son más recientes y evolucionados. Pueden reproducirse por cópula, hermafrodismo, partenogénesis o viviparismo. La producción de gametos se da mediante la gametogénesis, se da en 5 estados: estado de latencia, recuperación, prematuro, maduro y puesta. La temperatura, fotoperiodo y la alimentación aportan a la rapidez de la maduración de la gónada. Entre los ciclos reproductivos y periodos de puesta depende de mucho de la familia que pertenecen, ya que hay especies que pueden desovar durante todo el año, durante el invierno o durante el verano. El desove tiene una expulsión directa o incluso puede liberarse bolsas con huevos que liberan los juveniles. La relación de los sexos pueden ser 50% de acuerdo a la distribución geográfica o la talla de los ejemplares. Comportamiento durante el desove. En la fase los machos siguen a las hembras por un buen tiempo. Una vez que paran, tratan de realizar el acoplamiento. Una vez que esto se da, se ubica encima de su concha, es decir, en una posición que pueda ingresar su pene por la cavidad respectiva. En un proceso generalmente suele durar entre 2 horas. El desarrollo de las larvas. El proceso de las larvas, en donde los gasterópodos primitivos estarán caracterizados por la división de larvas trofocora, carente de mesogasterópodos y neogasterópodos. Durante este proceso de metamorfosis, una vez que asiente el sustrato, se empezarán a alimentar de diatomeas bentónicas.